Estamos en la temporada Tauro. Tradicionalmente, cuando hablamos de Tauro, estamos hablando de Venus, que es el planeta regente de Tauro. Y cuando hablamos de Venus, hablamos de relacionarnos con el placer, el dinero, los sentidos, la sensualidad, todas las cosas bellas de la vida. Pero esto es Astrología sin clichés y yo soy Ani, tu astróloga, y hoy te quiero platicar de una faceta de esta energía Tauro que viene acompañada de todo lo anterior que te dije, más cuando no tenemos conciencia, muchas veces tendemos a ver como algo negativo. Y esa faceta de la que te quiero hablar y quiero escarbar y desmenuzar contigo hoy es ir lento. Tauro es lento. Los signos nos hablan de formas, la forma en la que se manifiesta una energía. Una de las palabras descriptoras de Tauro es justo esa, que Tauro es lento. Quiero platicarte de la relación que hay entre la ley de la atracción, que es Venus, la abundancia, ir lento, y el merecimiento. La ley de la atracción básicamente es esta idea de que tú decides cómo puedes recibir la realidad. Tú puedes diseñar la experiencia de activamente recibir a través del merecimiento. El merecimiento es algo que obviamente todos nacemos con eso, pero sí toma como cierto nivel de conciencia cultivar merecimiento. Hay personas que están más como atuneadas, por así decirlo, energéticamente al merecimiento y hay otras que no tanto. También obviamente depende de las circunstancias en las que naciste, el tipo de ideas con el que fuiste criado o criada. Y bueno, el merecimiento implica que naturalmente eres una fuerza poderosa que atrae, como literal la miel atrae a las abejas, tú tienes un campo cuántico a tu alrededor que es una fuerza atractiva como un imán y a través del merecimiento, dependiendo de las cosas que tú crees que en realidad mereces, se configura este campo energético para atraer las condiciones de tu vida. La ley de la atracción básicamente dice que en lo que tú enfoques tu atención te permite ya en un sentido más como psicológico, práctico, te permite tomar decisiones más alineadas con los deseos que tienes. Lo inconsciente lo estás haciendo más consciente, cambias tu autopercepción, lo cual puede transformar tu realidad externa. En un sentido más woo-woo, pues es esta idea de que tu campo cuántico cambia, que bueno, yo totalmente creo en esto, no creo que sea woo-woo, sí creo que hay como una ciencia detrás. En resumen, más allá de lo místico, te puede servir el tener consciente tus deseos constantemente y tu nivel cultivar un nivel de merecimiento es una herramienta poderosa de intención, enfoque y alineación consciente e inconsciente. Enfocar tu atención en lo que deseas y hacer el trabajo interno necesario para creer que lo mereces es la función de Tauro y de Venus, más que nada. Me encanta la astrología porque tiene una forma muy simple de explicar algo muy profundo. La astrología es como el regalo que sigue dando porque los elementos que la componen tienen demasiadas facetas, demasiadas dimensiones, demasiados puntos de vista y las interpretaciones son realmente infinitas cuando entiendes los parámetros de la energía y de verdad te metes a experimentarla. Hay un millón de cosas que puedes aprender de la vida y de tu experiencia humana. Tauro es lento porque todo lo hermoso, todo lo placentero que viene a través de Tauro, como el dinero, poder conectar con el placer, disfrutar la belleza de la vida, todo esto es accesible únicamente cuando podemos disfrutarlo, cuando podemos darnos la oportunidad de abrirnos a conectar con el momento presente para sentir placer, porque el placer no puede estar en el pasado o en el futuro, no se puede experimentar a menos que sea en este momento. La sensualidad, que es una configuración taurina, es el arte de vivir en el presente. Este código también nos dice que todo lo que queramos hacer o construir tiene que venir desde ese valor y desde esa como lentitud. Aunque ir lento es algo subjetivo, el punto es simplemente que construir valor viene del merecimiento.
No podemos crear algo valioso, no podemos crear valor desde la insuficiencia. El valor energéticamente se multiplica porque atrae, es una fuerza como con signo de más. Entonces es algo que cuando existe energéticamente solo se multiplica y este valor atrae a cosas, personas, situaciones. Es esta experiencia de que algo te guste, de que algo te atrae, ya sea porque sea estéticamente placentero, mentalmente estimulante, eficiente o a lo que sea, a lo que tú le des valor, requiere que cuando tú des ese valor, lo cultives de una forma lenta, porque el valor viene del merecimiento. El merecimiento se encuentra en el placer, o más bien el placer es una forma de medir qué tanto sentimos que merecemos. El placer está en el momento presente. Entonces, así es como va la cadena. Momento presente, placer, placer, merecimiento, merecimiento, valor. Como la cadena de cómo creamos valor. El merecimiento se puede encontrar en el placer, especialmente cuando hablamos de placer como presencia, gozo, conexión con lo que está vivo, con lo que está en el presente. Muchas veces hemos sido condicionados a pensar que el placer es algo que debe ganarse, que debe justificarse o incluso evitarse, pero cuando una persona comienza a experimentar placer verdaderamente sin culpa, sin sacrificio previo, sin castigo después, está en esencia reconociendo que merece sentirse bien solo por existir. Ese es el merecimiento. Saber que mereces sentirte bien, o sea, sentir placer solo por existir. O sea, que mereces estar aquí, que la vida, en efecto, la vida si vienes a disfrutar, no solo a trabajar y a partirte. Lo que hace el merecimiento es que afirma tu dignidad, tanto emocional como corporal. Te recuerda que no tienes que sufrir para tener valor y te devuelve a un estado donde la vida no es solo deber, el deber ser o lo que tengo que hacer, sino también es deleite, gozo, expansión, disfrute. Merecer placer es merecer estar vivo plenamente. Realmente tu mejor apuesta para cultivar valor es mejorar tu habilidad para estar en el presente y sentir placer. Como estamos en la era de Acuario, tenemos esta idea inconsciente o consciente como de inmediatez, de rapidez, de un clic y cosas al instante. Paréntesis, hace como un mes de un curso de astrología y hablábamos de Urano y de cómo ahorita Urano está en Tauro y Tauro siendo como el valor, las cosas, los bienes materiales, tenemos como esta era del unboxing en donde de pronto se pierde el valor de las cosas porque es tan fácil que yo nada más dé un clic y que me llegue algo que antes hubiera sido como de mucho valor, una cosa material que yo me hubiera tardado mucho tiempo en adquirir, ahora es tan inmediata. Estamos en una era en donde el valor de las cosas está cambiando muchísimo o a lo que le damos valor está cambiando muchísimo y todo apunta a que en el futuro cada vez más vamos a regresar a valorar las cosas simples, las cosas de la naturaleza, en vez de como un cable que compraste para tu compu que ya tienes 30 porque ninguno te sirvió y se echaron al día siguiente. En cuanto a mi experiencia personal, quiero contarte que cuando empecé mi proyecto de astrología hace 5 años, uno de mis miedos más grandes era publicar algo o decir algo que años después no creyera yo misma. Que yo viera ese pedazo de contenido, ese episodio de podcast, ese post, que dijera, ¿qué dije? ¿Por qué dije eso? O sea, como que me contradiga en el futuro era un miedo muy fuerte que yo tenía, que sonara ridículo, que eso no envejeciera con gracia. Pero pues esta básicamente es la diferencia entre un trend literal, es una tendencia, es algo que en su esencia solo es pasajero y cultivar verdadero valor. Una tendencia es temporal, pero algo que tiene valor lo sostiene el tiempo. Si tú piensas como en las cosas que tienes en tu vida que tienen valor porque hay un fundamento detrás y porque hay algo tangible y real y con intención detrás, ya sea un objeto, una bolsa de alguna marca o algo así, hay toda una filosofía y hay tiempo y hay evolución que lo sostiene. Este fin de semana me tocó ir a un ritual de matcha con una amiga que me cae súper bien, de hecho ella también tiene un podcast que se llama
creo que The Honey Rituals, y ella nos contaba de la importancia de la marca del paso del tiempo en las cosas. Y se me hizo lo más Tauro del mundo. Nos habló de esta filosofía del Wabi Sabi, honrar la vida y el paso del tiempo en las cosas y en los objetos. Y se me hizo lo más Tauro del mundo porque esto hace que el valor que le damos a las cosas se sienta congruente. Ahora, ir lento también significa ponerte en un lugar fértil. Merecer, sentir placer, también tiene que ver con ponerte en un lugar fértil física, mental o emocionalmente. Esto significa ponerte en un contexto donde haya condiciones propicias para crecer. O sea, no estar en un lugar que te estrese, que te quite vida, que te haga como sentirte menos, sino un lugar que te nutra, que te permita inspirarte, crecer, una idea, un deseo, una versión más auténtica de ti mismo. Podría ser como el ambiente en donde estás o la ciudad en donde estás, elegir relaciones, espacios, pensamientos que te nutran, que te hagan como estar en esta frecuencia de atracción de lo que sí quieres y que te permita crecer de una forma en la que cada vez te sientes más segura y plena. La realidad es que cuando sientes que no estás avanzando, ya sea en la vida, en tu proyecto, si es que tienes un proyecto o en tus metas o en tu trabajo o en lo que sea. La realidad es que como tú, tu proyecto va a pasar por muchas etapas, porque si tú creces y cambias y tienes tus temporadas, como es la naturaleza, tal cual como nos enseña Tauro, el proyecto naturalmente o tu vida es una extensión de ti y también tiene que evolucionar y crecer. Crecer requiere el proceso de soltar y dejar ir, que muchas veces es algo que no logramos ver en Tauro porque nos estamos enfocando muchísimo en Tauro en el apego y el apego sería como la frecuencia ya de que es súper llevada al extremo de desequilibrio de Tauro. Pero si estamos hablando de apego, pues también estamos hablando de desapego, que es como este axis Tauro-Escorpio. Escorpio es el signo opuesto a Tauro. El axis de Tauro-Escorpio es el axis de la seguridad. Este axis nos confronta con los ciclos de vida, muerte y esto que es necesario para cultivar no solo seguridad, que es Tauro, sino empoderamiento, que es Escorpio. La sabiduría de Tauro es saber cuando algo tiene que terminarse también. La sabiduría de este axis Tauro-Escorpio. Cuando una comodidad se empieza a sentir como estancamiento. Hay una diferencia muy grande entre sentir que no avanzas, no avanzar, o sea, estar estancado realmente y ser impaciente. Y justo la clave viene de el merecimiento y de la capacidad de sentir placer. Cuando es estancamiento, cuando realmente no estás avanzando, no puedes sentir placer. Cuando más bien vas lento y estás en esta etapa de como cultivar y ver crecer lo que estás haciendo, muy probablemente estás probando cosas nuevas, estás creciendo de forma muy, muy lenta, poniéndote en condiciones propicias en donde sabes que eso que tienes puede crecer. Y a veces entiendo que es difícil poder identificar si esto es comodidad o es estancamiento. Y eso también depende mucho de cómo tú te hayas venido relacionando en tu vida con la seguridad y la comodidad. Muchas veces personalmente yo he cambiado mis parámetros a la hora de compartir. Muchas veces cuando me he sentido estancada previamente en mi proyecto, me he obligado a ponerme como un time mark. Y creo que esto fue muy bueno para mí en el principio, como para hacerlo constantemente y que una continuidad. Y sí creo que hay una belleza en el scheduling y en la disciplina de tener un horario fijo de que todas las semanas tengo que postear esto, todas las semanas tengo que subir un episodio, etcétera. Pero sí llegó un punto en donde me tuve que cuestionar qué es más importante, que saque un episodio del podcast que sea de valor o solo estar presente o estar top of mind o sacar un episodio por sacar el episodio y por cumplir con el schedule. El tema con Tauro es que Tauro, como nos conecta con nuestro sentido de supervivencia, nos hace conectar con lo que es importante para nosotros. Lo que es importante para nosotros es a lo que damos
a lo que le damos atención, y esto ya nos conecta con el tema de la ley de la atracción, nos convertimos en eso que es importante para nosotros, porque es lo que repetidamente estamos pensando y diciendo y empezamos a actuar de esa forma. Sí, llegó un momento en donde yo tuve que poner en una balanza y ser bien honesta y decir, a ver, ¿qué es más importante? Y es natural, muy probablemente, cuando te sientas estancado o estancada, es porque lo que es importante o lo que es prioridad necesita cambiar en la forma en la que estás haciendo las cosas. Así como todas las cosas tienen su ciclo de vida y sus etapas, las necesidades y lo que es importante y lo que es valioso va cambiando. En tu vida, en ti, en tu proyecto, es importante ir reconociendo cómo cambia esto y saber qué es lo que tiene valor en este momento, a lo que tú le das importancia en este momento, que puede que antes haya sido diferente y que después también va a cambiar. El tema es que tú solo puedes atraer a personas, situaciones, cosas que le den importancia a lo mismo, porque acuérdate que la importancia, el valor, todo esto es una fuerza de atracción, es una fuerza que atrae. Entonces, no te preocupes por atraer a personas, por cuál es el tipo de persona que quiero atraer. Más bien, preocúpate por lo que es importante para ti. ¿Qué es importante para ti? Esa es la mejor forma de compartir valor, cultivar eso que es importante para ti, crear placer en eso que es importante para ti, para que pueda crecer. Creo que igual como todo cambia todo el tiempo, la forma en la que consumimos cambia, ya sea que tengas un producto o un servicio o si estás en un trabajo godín, pero por ejemplo, hablando sobre las redes sociales, que es donde pues yo me muevo para atraer nuevos clientes y alumnos y personas a las que les doy sesiones. Ahorita en el internet hay muchísima basura informática y creo que cada vez más valoramos a los creadores y a la gente. No están en redes sociales solo por estar en redes sociales y ser vistos, sino sí están como aportando algo de valor. Y solo quiero también que sepas en este momento, en donde sea que estés en tu trayectoria de crear valor, ningún esfuerzo pasa desapercibido, que todo lo que estás haciendo te está enseñando algo, ya sea cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Lo más fácil o lo más benéfico a la hora de crear valor, que cuando hablo de crear valor estoy diciendo como entre líneas crear dinero, crear abundancia, crear situaciones y momentos en donde sientes gozo y sientes placer. Obviamente es recíproco a tú dar ese gozo, placer, valor. Ayuda mucho tener claridad en el valor que aportas sin basarlo en las métricas externas, como en los resultados. Es mucho más fácil medir tu éxito desde el valor que estás aportando y cómo mides el valor, pues ya lo vimos al principio del episodio, el valor viene del merecimiento, el merecimiento viene del placer, el placer viene del momento presente, o sea, es algo que tiene que como florecer de ti, no puede venir como del grind estresado y no estoy diciendo que no necesites la disciplina, pero sí tiene que venir como de este lugar de como overflow, de tengo tanto de esto que me sobra y quiero pasar a este último punto que creo que es el más importante de todo el episodio, que es muchas veces no sabes cuál es el valor que aportas, porque la idea fundamental del valor es que es intrínseco y natural a ti. Esto significa que es algo esencial y propio de tu naturaleza, o sea, que naciste con esto. Es algo que es como muy característico de tu ser individual, es decir, no viene de afuera, sino que está adentro. Es como una parte fundamental de algo que tú tienes que nadie te dio y que nadie te puede quitar. Es por esto que muchas veces no puedes ver tu propio valor, porque simplemente estás acostumbrado a lo que te hace valioso. Tu valor no es algo que te pueden dar ni quitar, pero sí es algo que se puede cultivar. Tiene que ser algo que es tuyo de forma natural y que cuando recibes como halagos por eso, te haga sentir como maripositas en el estómago porque valida tu fuerza de atracción a un nivel álmico y no superficial, porque es algo que puedes dar
de forma abundante y que tienes como un recurso renovable infinito para dar. Si yo te dijera, neta, cuántas veces he cambiado el nombre de este podcast y muchas veces como que he sentido vergüenza de estar cambiándole el nombre, pero luego cuando pienso en el valor y en cómo descubrir mi valor, y cómo esto es un proceso, es muy diferente la energía Aries, que es nada más empezar, atreverte a empezar, y la energía Tauro, que es neta, es como el signo que sigue, la energía que sigue, que es de verdad cultivar y reconocer cuál es el valor que estoy dando. Es algo que no quiero decir que toma tiempo, quiero decir más bien que es un proceso y que tiene ciclos de vida en donde algo te va a ir mostrando su valor con mucha, mucha lentitud, cultivación de estar en el presente, de sentir esa satisfacción y ese placer y ese merecimiento, que obviamente se alinea muchísimo con la autenticidad. Tauro se mueve lento porque el valor no se descubre de la noche a la mañana. El valor es algo que florece, que poco a poco se va descubriendo. Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, crear esas condiciones propicias para cultivar ese valor. Y por último, creo que lo más importante de cuando te sientas estancado para lograr ver si esto es realmente estancamiento o es impaciencia, es voltear a ver qué cosas valoras tú. Muchas veces es difícil reconocer cuál es nuestro valor, pero a la hora de nosotros darnos cuenta de qué es lo que valoramos, muy probablemente nuestro valor es lo mismo. Entonces, a lo que nosotros le damos importancia, literalmente, valga la redundancia, pero es lo que es importante para nosotros. Mi camino personal me he dado cuenta cada vez más y más que lo más importante para mí es el tema de descondicionarnos de una identidad, quitarle a esta herramienta de la astrología el cliché, como lo dice el título de este podcast, que sea una herramienta para tener mayor libertad, para ser quienes queremos ser cuando queramos ser y permitirnos como evolucionar y cambiar. Creo que mi valor es lo más importante, o sea, si es algo que es un deseo que me viene natural más bien, y si es la cosa más importante para mí, es autenticidad. Es lo más, más importante. Entonces, en todo lo que comparto, yo sé que ese valor intrínseco que se quiere cultivar es autenticidad y el mensaje es autenticidad, aunque por fuera tenga la etiqueta de astrología o de tarot o de clases o de sesiones. En realidad, lo que yo quiero aportar, el valor que quiero aportar es el mensaje de autenticidad. Hay mil y un formas de cómo describirlo y aportarlo. Al final estoy en un momento en donde ya me di cuenta que ese es mi, 100% ese es mi llamado en este momento y tendré tal vez mil otras formas de expresarlo y de compartirlo. Pero definitivamente también me he dado cuenta que cuando alguien me da un halago y se sienten como esas maripositas, es justo por eso, como este comentario de, es que me encanta cómo tú compartes esto. Me encanta tu punto de vista porque tiene que ver como, porque me libera, porque me hace sentir como más auténtico. Obviamente, ser auténtico implica salirte un poco del status quo, salirte un poco de las reglas y salirte de las reglas implica ser responsable de salirte de esas reglas, crear nuevas reglas. Entonces, se empieza a complicar también el tema de la autenticidad. No es tan fácil como, ay, sé tú y sé feliz y ya se acabó. En fin, regresando al tema del episodio, cuando sientas que no avanzas, haz estas cosas que hablamos, que son, número uno, recuerda la idea de la ley de la atracción. Tú tienes un poder activo en cómo decides recibir tu realidad. Tú puedes diseñar tu experiencia de recibimiento a través del merecimiento. La vida no solo se trata de hacer, sino también estás constantemente en un flujo de receptividad. Número dos, una de las mejores formas de cultivar merecimiento es a través del placer. El placer como presencia, gozo y conexión con lo vivo. El placer solo se puede sentir en el presente y para estar en el presente debemos de ir lento. Entonces, desacelera. Literal, uno de mis tips más como claves básicos en los momentos en donde me está ganando la mente y se me empieza
me empiezo a poner como ansiosa, sobre todo en temas sociales, lo que me enraiza y me regresa al presente es acordarme de hablar lento. Empiezo a hablar lento, instantáneamente se prende mi presencia, se prende mi placer, hasta siento más placer cuando hablo. Tengo otra forma de recibir mi realidad, como que estoy más presente. La tercera es ponerte en lugares fértiles, ponerte en situaciones con personas, relaciones, etcétera, en donde haya espacio para tú cultivar ese valor. Por último, recordar que el valor es intrínseco, es algo que nadie te puede quitar y nadie te puede dar, y es algo que tú tienes adentro, y acuérdate que no es algo que es como totalmente perfecto, puede que sea algo que estés cultivando, pero definitivamente sí es algo a lo que tú le das mucha importancia. Espero que estos pointers te hayan clarificado un poco más facetas, más dinámicas para llevarlas a la vida de la energía Tauro. Me encantó compartir este espacio contigo hoy. Si todavía no me sigues, sígueme en mi Instagram, @astroloba_bajo, YouTube, @astroloba_bajo, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.